El siguiente es el 8 de esta guía. Bien, voy a borrar. El 8 de esta guía, aguantad que voy a copiar el dibujito. 21 grados. Manda más o menos 1,2. Y estos son 65 grados. No, no me gusta cómo anda este. Bien. Bueno, acá tengo el punto A, el punto P, el punto B. Bueno, tenemos ese dibujo para el ejercicio 8, que lo que me dice es como se muestra en la figura, un teleférico transporta pasajeros desde el punto A, que está a 1,2 millas del punto B, que se halla en la base de una montaña, hasta el punto P, en la cima de la misma. Los ángulos de elevación de P desde A y B son tanto. Respectivamente, se pide calcular la distancia entre A y P y calcular la altura de la montaña. O sea, básicamente lo que me está pidiendo a mí calcular en este ejercicio es esta distancia de acá. Bien, entonces, lo que ustedes conocían normalmente de la secundaria, o lo que vieron en el ingreso, es el teorema de Pitágoras o el seno, coseno, pero que eso solamente se cumple para lo que es los triángulos rectángulos, o sea, para triángulos de este estilo, que tienen un ángulo de 90. Pero el ángulo que tienen acá, en ese triángulo, no es de 90 grados. Entonces lo que van a tener que aplicar es lo que se llama el teorema del seno. Que el teorema del seno lo que dice es esto, es la amplitud de un segmento, vamos a suponer el segmento en este caso BP, dividido el seno de su ángulo opuesto, o sea, el ángulo que no toca, en este triángulo que tenemos acá, digamos, el triángulo que contiene a los tres segmentos, el ángulo que no toca ese segmento BP, hay que hacer el seno de ese ángulo. Entonces, en este caso sería el seno de 21. Tiene que ser igual, por ejemplo, el segmento AB dividido el seno del ángulo opuesto, que sería, a esto lo voy a llamar alfa y a esto lo voy a llamar beta. O sea, sería dividido el seno de alfa. Esto tiene que ser igual al segmento AP, que sería el AP, sería la X que yo quiero calcular, sobre el seno de beta. Eso es lo que me dice el teorema del seno. ¿Se entiende hasta ahí lo que expliqué del teorema del seno? Básicamente ahora lo que hay que saber hacer es elegir cuáles son las igualdades que yo quiero hacer, que a mí me sirven para calcular lo que necesito. Después lo que tienen que saber es que, digamos, acá lo que hay acá es un ángulo llano. Un ángulo llano que es un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, yo el ángulo beta lo puedo calcular. El ángulo beta en ese caso sería 180 menos 65, o sea que me quedaría 115 grados. Si reemplazo bien los 1,2 sobre el seno de, dijimos, alfa, bueno, ya lo vamos a calcular ahora. Esto sería x sobre el seno de beta, que sería el seno de 65 grados. Entonces, bueno, básicamente lo que me está faltando acá es cuánto vale este ángulo, el ángulo alfa. Pero yo beta ya lo conozco, dijimos que son 65 grados. ¿Y qué otra propiedad conocemos los triángulos? Otra propiedad que conocemos los triángulos es que la suma de los tres grados, de los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo tiene que sumar 180. Por lo tanto, si yo hago 180 menos 21
menos 65, perdón, menos, eso no era 65, dijimos que era 180, menos 65 era 115. Esto de acá, dijimos recién que era 115. 115. Entonces, si hago el cálculo de eso, me va a quedar 180 menos 115 menos 21. 44 grados me queda esto. O sea, alfa vale 44. Entonces acá, esto me va a quedar 44 grados. Y si nos fijamos ahí, la única incógnita que tengo es el valor de x, o sea, el segmento AP de ese triángulo. Por lo tanto, si yo despejo x, me va a quedar 1,2 por el seno de 115 grados sobre el seno de 44, igual a x. Acá, como esto está en grados, acordate en la calculadora de ponerlo en deg, digamos, por las dudas, para no confundirse, porque si no tenés que pasar todos esos ángulos a radianes. Y me da aproximadamente 1,56 el segmento AP. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí, está grabando la clase Cami y después la va a subir. Bien. La que, sí. Bueno, ahí termino entonces de explicar el ejercicio 8 entero, para que lo veas después. Ese era el 8A. Entonces, el 8B lo que me dice es calcular la altura de la montaña. La altura de la montaña, básicamente, es esto de acá. Siempre es el segmento perpendicular que sale. Así. Y acá sí tengo un triángulo rectángulo entre esto y esto, básicamente. ¿Para qué? No se está viendo nada. Acá sí tengo un triángulo rectángulo. Así. Entonces lo que tengo que tratar de calcular es este segmento. Ahora esta es mi incógnita X. Entonces perdón, es calcular esto. Esta es mi X. Que básicamente en un triángulo rectángulo, si lo paso acá, dijimos que estos son 65 grados. Esta es la X que yo quiero calcular. Lo que necesitaría saber es alguno de estos dos segmentos. Digamos, lo que conozco es que este segmento de acá es el segmento BP. Entonces lo que puedo hacer es aplicar el teorema, como es, el teorema del seno en este segmento, o sea, el segmento BP sobre el ángulo opuesto, que sería el seno de 21 grados. Ahí busco alguno que conozca, que digamos, ya conocemos lo que es este valor de segmento y este valor alfa. Me quedaría igual a 1,2, que sería el segmento AB, dividido su ángulo opuesto, que es seno de 44. Y ahí si despejamos, nos quedaría que el segmento BP es 1,2 por el seno de 21 sobre el seno de 44. Si calculo eso, me va a quedar 1,2 por el seno de 21 dividido el seno de 44. 0,619 aproximadamente me queda. Entonces BP es 0,619.
como ya conozco cuál es el valor de esto, el valor de la hipotenusa, este valor es de acá 0,619. Ahora sí, en este triángulo que se formó ahí, el azulcito medio feo, le puedo aplicar el teorema de Pitágoras, perdón, alguna razón trigonométrica. Ya, por lo que yo conozco es el ángulo y la hipotenusa y quiero saber el cateto opuesto. La relación trigonométrica que me relaciona esos tres valores son el seno de un ángulo es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si reemplazo me quedaría el seno de 65 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi x, sobre 0,619. Si ahí lo calculo, seno de 65 grados por 0,619 es igual a x. O sea que ahí lo que me estaría quedando es 0,56, más o menos. ¿Se entendió el ejercicio?